El corazón de México, el viaje transformador de una joven danesa. El momento en que Henrik, un profesor universitario danés, vio a su hija regresar al aeropuerto, quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Sofía, su única hija, había vuelto de su año de intercambio en México, y aunque el abrazo que compartieron fue lleno de euforia tras meses de ausencia, la joven que tenía delante era una persona completamente diferente a la que se despidió. Dinamarca, una pequeña nación nórdica que abarca la península de Jutlandia y un sinfín de islas, es mundialmente famosa por su estado de bienestar y por encabezar frecuentemente las listas de los países más felices del mundo. Copenhague, con su meticulosamente planificada red de carriles bici, refleja un estilo de vida que prioriza el medio ambiente, profundamente arraigado en su cultura. Con un tamaño similar al del delta del Mekong en Vietnam, una población de unos 6 millones de habitantes, Dinamarca es conocida por su cocina sencilla y por ser la tierra natal de los famosos cuentacuentos de hadas. Sofía era el tesoro más preciado de Henrik y Karen, una ama de casa. Henrik, ya en sus 40 cuando nació Sofía, y Karen la amaban con una devoción particular. Cuando Sofía era pequeña y se caía o lloraba, corrían a consolarla. Si ella deseaba algo, hacían todo lo posible por conseguirlo. Para ellos, Sofía era la niña de sus ojos, y nada de lo que hiciera podía molestarlos. Sin embargo, al crecer, Sofía comenzó a mostrar rasgos distintos a los de sus compañeros. Era propensa a ataques de ira descontrolada por nimiedades y luchaba por mantener relaciones sanas con sus amigos. Quizás tenga el alma de una artista, intentaba consolarse Henrik. Karen, por su parte, le decía a su esposo: dejemos de compararla con otros niños. Pero en el fondo, ambos temían que si seguía así, su hija acabaría aislada socialmente al llegar a la edad adulta. Entonces, un encuentro fortuito cambió el rumbo de la vida de Sofía. Conoció a una estudiante de intercambio mexicana. El día que Sofía conoció a Elena, se convirtió en un punto de inflexión crucial. Sofía estaba teniendo problemas en la escuela. Cada vez que había un desacuerdo en clase, explotaba, hiriendo a sus compañeros o tirando objetos. Por supuesto, luego se arrepentía, pero no entendía por qué no podía controlar sus impulsos, lo que solo aumentaba su sensación de soledad. Viendo la situación, sus padres decidieron contratar a una tutora, no para mejorar sus notas, sino porque sentían que Sofía necesitaba a alguien que la acompañara y le ayudara a encontrar la calma. La persona recomendada fue Elena, la estudiante de intercambio. Elena llegó a casa por primera vez como una chica que aparentaba ser más serena y madura que Sofía, con una sonrisa amable y un saludo respetuoso que inmediatamente tranquilizó a Karen. La primera sesión de estudio consistió en intercambiar vocabulario simple entre el danés y el español. Cuando Sofía dijo hola, Elena sonrió y respondió hola, repitiéndole el sonido varias veces. Curiosamente, Sofía se sintió cómoda, no solo porque su palabra fue aceptada, sino porque al verla traducida al idioma de otra nación, sintió que su propio mundo se expandía un poco. No obstante, las explosiones de ira de Sofía no desaparecieron del todo. Un día, un cambio repentino en el horario de tutoría enfureció tanto a Sofía que pateó y rompió una silla. El ambiente se tensó. Karen no sabía qué hacer, pero Elena no se inmutó. Miró directamente a los ojos de Sofía y dijo con calma: Sofía debe estar muy herida, pero entiendo cómo te sientes. En ese instante, Sofía sintió una descarga eléctrica en el corazón. Hasta entonces, los adultos le decían que se controlara, pero nadie se había esforzado antes por comprender sus emociones. Elena era diferente. No negaba el enojo de Sofía, sino que usaba palabras para expresar el dolor y la tristeza que se escondían detrás de esa ira. ¿Alguien me entiende?, pensó Sofía, y estalló en lágrimas. Este incidente estrechó el vínculo entre ellas. Elena solía elogiar las obras artísticas de Sofía de manera específica. «Qué único es el uso que haces de los colores», o «esta forma geométrica es muy poderosa». Respetaba el alma artística de Sofía y le daba el espacio para expresarse libremente. Pero lo más impactante fueron las historias que Elena le contó sobre la cultura mexicana. En México valoramos mucho el corazón, el alma, la intención genuina. Aunque haya diferencias de opinión, la gente se ayuda y valora vivir en armonía y alegría, explicaba Elena. Para Sofía, estas palabras fueron como abrir una puerta a un mundo nuevo.
Aprendió que existía una forma de vida donde no se trataba de reprimir los sentimientos, sino de aceptar las diferencias y seguir apoyándose mutuamente. No pasó mucho tiempo antes de que un deseo ardiente de aprender más sobre México comenzara a germinar en el corazón de Sofía. Sentía intuitivamente que aquella tierra, ajena en idioma y cultura, guardaba algo que podía transformarla, algo que sus padres ni siquiera habían imaginado. Fue este encuentro el que la llevó a tomar una decisión trascendental: ir a México como estudiante de intercambio. Tras conocer a Elena, la fascinación de Sofía por México creció exponencialmente. Las historias que Elena compartía sobre la vibrante vida escolar, la comida y la calidez de las familias mexicanas contrastaban drásticamente con la vida cotidiana danesa. En particular, el concepto del corazón, la intención sincera y la empatía impactó profundamente a Sofía. Ayudarse mutuamente mientras se aceptan las diferencias, en lugar de reprimirse a sí misma, era la actitud vital que Sofía anhelaba. Durante una cena, Sofía interrumpió bruscamente: «Quiero irme de intercambio a México». Henrik dejó caer el tenedor que sostenía. Karen se quedó sin habla por la conmoción. Tras un momento de silencio, Henrik preguntó con voz tensa: «Sofía, ¿estás hablando en serio?». Ella asintió, con una determinación inquebrantable en sus ojos. La imagen de la niña que gritaba y se enojaba en el pasado parecía pertenecer a otra persona. Karen sintió un nudo en el pecho. «¿Vivirás sola en un país tan lejano, con un idioma y una cultura tan diferentes?», preguntó con voz temblorosa. Pero Sofía miró fijamente a su madre y respondió con calma: «Precisamente por eso quiero el desafío. Quiero volverme fuerte y tener el corazón como los mexicanos». Esa declaración hizo suspirar a Henrik. Como padre, quería que su hija estuviera cerca, pero al mismo tiempo sentía orgullo al ver que Sofía forjaba su propio camino con su voluntad. «Lo entiendo, pero debes prometerme que, sin importar lo difícil que sea, no te rendirás. Debes esforzarte hasta el final», dijo con voz firme pero cálida. A partir de entonces, la familia comenzó a prepararse para el viaje. Sofía estudió español diligentemente todos los días, llenando cuadernos con frases en alfabeto latino y practicando conversaciones con Elena. A pesar de las dificultades con las inflexiones y tonos, a medida que aumentaba su vocabulario, su confianza crecía. A veces se sumergía viendo telenovelas mexicanas. Cada vez sentía que la lejana cultura mexicana se infiltraba en ella. Finalmente, llegó el día de partir. Sofía se paró en el aeropuerto con su gran maleta, su rostro iluminado por la expectación. Karen no pudo contener las lágrimas y la abrazó fuertemente. Henrik le dio unas palmaditas torpes en la espalda. «Sofía, confía en ti misma. Tus padres siempre te apoyarán». Sofía sonrió y asintió. «Sí, papá, no se preocupen, maduraré en México y regresaré». Mientras veían cómo el avión se alejaba, los padres solo pudieron rezar por el nuevo camino que su hija había elegido, lleno de ansiedades pero también de esperanza. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el corazón de Sofía latía aceleradamente. ¿Esto es México? Las señales con escrituras extrañas, la multitud bulliciosa, el aire cálido y frenético del aeropuerto, todo era nuevo y a la vez le infundía un poco de miedo. Sin embargo, en las primeras semanas, descubrió que el intercambio que tanto había soñado no sería fácil. En clase, el profesor hablaba muy rápido y ella apenas entendía. Las palabras en el pizarrón seguían siendo un enigma. No captaba los chistes por los que toda la clase soltaba carcajadas, sintiéndose aislada por no poder participar. En el comedor se sentía torpe usando los cubiertos y le preocupaban las miradas de los demás hasta perder el apetito. ¿Realmente podré hacerlo? Hubo noches en que lloraba empapando su almohada en el pequeño cuarto de la residencia. Lo que sostuvo a Sofía fue la calidez de sus nuevos compañeros. En la clase de español, cuando se quedó muda sin poder pronunciar una palabra, María, la chica sentada a su lado, deslizó silenciosamente su cuaderno hacia ella. Esta palabra se pronuncia corazón. Significa, explicó dulcemente. En ese momento, Sofía sintió un calor reconfortante. Lo mismo ocurrió en la clase de deportes. Sofía fallaba constantemente los movimientos, pero sus compañeros la animaban. «No pasa nada, vamos a practicar de nuevo». Tras horas de práctica diligente, finalmente captó el ritmo y, por primera vez en su vida, sintió la alegría de cooperar con sus amigos en una escuela secundaria mexicana. El corazón siempre estaba presente. Cuando alguien tenía dificultades,
los demás ayudaban de forma natural y a pesar de las diferencias de opinión, se respetaban mutuamente. Esta actitud era como un nuevo mundo para Sofía, quien había crecido en el aislamiento por no poder controlar sus emociones. Durante la feria escolar, Sofía fue asignada al puesto de comida de su clase. Al principio estaba tan nerviosa que su voz temblaba, pero al ser asistida por sus amigos para invitar a los clientes, gradualmente pudo recibir a la gente con una sonrisa. Cuando un cliente le dijo, «Gracias, eres muy amable», Sofía sintió una felicidad inmensa. Yo también puedo ser útil para la gente. Al pensar esto, sintió que el viejo y solitario yo danés se desvanecía lentamente. Por supuesto, no todo fue perfecto. A veces se enfrentaba a barreras idiomáticas y se sentía frustrada por los malentendidos, pero cada vez sus amigos estaban a su lado. «Sofía, no te preocupes, sigue hablando». Esas palabras de aliento fueron el motor para seguir adelante. Y en el proceso de superar los desafíos en México, un cambio evidente comenzó a manifestarse en su alma. De una persona incapaz de controlar sus emociones, ahora podía vivir felizmente con sus amigos. Ese fue el momento en que el corazón mexicano comenzó a echar raíces en su alma. Mientras Sofía se adaptaba a la vida en México, tuvo una experiencia memorable, el encuentro con la gastronomía mexicana. Un día María la invitó a su casa a cenar con su familia. En la mesa había chilaquiles, huevos revueltos con chorizo, carne picada y sopa azteca de tortilla, platos que nunca había visto en Dinamarca, dispuestos de forma tentadora. El primer bocado fue el huevo con chorizo. El sabor ligeramente salado y la textura suave hicieron que Sofía abriera mucho los ojos. Los huevos en Dinamarca eran principalmente revueltos o cocidos, pero este aroma y sabor profundo eran una verdadera sorpresa. Luego vino la sopa azteca. El aroma de las hierbas y especias le inundó la nariz y al probar una cucharada sintió una acidez profunda y picante, pero a la vez refrescante, recorriendo su cuerpo. Sofía se maravilló del sabor. Aunque era algo que nunca había probado en casa, ¿por qué le resultaba tan apetecible? La mesa danesa solía centrarse en carne y patatas con salsas cremosas y ricas. Aunque esos sabores eran importantes para Sofía, sintió que la cocina mexicana valoraba el equilibrio complejo pero armonioso de sabores: ácido, dulce, graso, salado y picante, como si hubiera incontables matices ocultos en una sola pintura. Posteriormente, Sofía fue invitada por María a unirse al club de cocina. Allí aprendió las técnicas básicas de la cocina mexicana: saltear, hervir, hacer caldos y preparar ensaladas. La primera vez que usó un mortero y un tejolote para moler especias, casi se salpica chile en el ojo y tuvo que esforzarse hasta sudar, pero tras varias prácticas se volvió diestra y comenzó a disfrutar moliendo ingredientes. Además, cuando aprendió el arte del vaciado y decoración de frutas y verduras, una parte esencial de la alta cocina mexicana, como transformar una sandía en una flor o una zanahoria en una mariposa, el alma artística de Sofía se despertó intensamente. Se fascinó con la idea de que las verduras no eran solo ingredientes, sino una obra de arte. Cocinar era como pintar. Sofía se dedicaba a tallar rábanos y calabazas en formas hermosas. Durante la feria escolar, el club preparó postres tradicionales como los buñuelos y las cocadas. Moldear las esferas de buñuelo, redondas y coloridas, era como colorear un cuadro. Los tonos vibrantes de los postres, combinados, creaban una pintura de felicidad perfecta. Cuando la maestra a cargo del club dijo: «Cocinar es poner todo tu corazón en ello», esa frase resonó en la mente de Sofía. Descubrió que podía transformar sus emociones intensas en una forma tangible a través de la cocina. El encuentro con la gastronomía mexicana le había mostrado un nuevo camino. «Quiero hacer sonreír a la gente con mis platos». Esa pequeña intención se convirtió en el motor crucial que impulsaría su vida futura. Tras más de medio año como estudiante de intercambio en México, Sofía regresó a casa para una visita corta. Cuando Henrik y Karen la vieron aparecer en el aeropuerto, no pudieron hablar. La persona que estaba allí ya no era la niña propensa a los ataques de ira que hería a sus amigos. Su porte era grácil, su rostro irradiaba confianza y calma. Incluso la forma en que tiraba de su maleta era diferente. «¿Qué le han hecho a nuestra querida hija?», susurró Henrik para sí mismo, una mezcla de alegría, sorpresa y una punzada de extrañeza inundándolo. Karen tomó la mano de su hija.
Esa sensación cálida y suave confirmaba que era suya, pero su compostura serena y madura era un cambio tan grande que era como si otra persona estuviera en el cuerpo de su hija. «Sofía, has cambiado tanto que no te reconocemos», dijeron ambos, y su sorpresa se transformó en una emoción compleja. «¿Por qué cuando estás con nosotros no eres así?». La pregunta rondaba sus mentes. Sofía sonrió tímidamente y respondió: «En México, la gente fue muy amable conmigo. Tienen un corazón muy cálido. Ya no me siento sola». Sus padres se miraron. Nunca imaginaron que la vida en México podría cambiar tanto a su hija. Mientras escuchaba a Sofía, Henrik notó una nueva fortaleza en sus ojos. La hija que antes perdía el control ahora podía hablar de sus sentimientos con calma. Ese cambio era lo más asombroso para él. Sofía les habló de su vida en México, las dificultades en la escuela, sus relaciones con los amigos, la alegría de las actividades deportivas y la feria y su encuentro con la comida mexicana. Cada relato reflejaba su madurez. En México no tenemos que ser iguales, aunque tengamos opiniones diferentes, ayudarnos es lo importante. Elena me enseñó que el corazón siempre está presente. Al escuchar esto, a Henrik se le humedecieron los ojos. El concepto del corazón era muy diferente a la cultura danesa, pero se dio cuenta de que precisamente eso había salvado y ayudado a crecer a su hija. Karen fue a la cocina y preparó frikadeler, las albóndigas danesas que hacía tiempo que no cocinaba para Sofía. Mientras servía las crujientes albóndigas junto a la col lombarda agridulce, preguntó: «¿Qué tal la comida danesa? Después de tanto tiempo, ¿prefieres la comida mexicana?». Sofía sonrió y negó con la cabeza. «Me gustan ambas. La cocina danesa es mi raíz y la cocina mexicana es mi desafío. Creo que necesito ambas para ser quien soy ahora». Esas palabras hicieron que las lágrimas rodaran por el rostro de Karen. La familia se reunió, feliz por el cambio de Sofía, pero también con una pequeña preocupación. Si Sofía elegía su camino en México, ¿cómo la apoyarían sus padres? Pero por ahora, lo único que podían hacer era observar orgullosos a su hija, que se sostenía sobre sus propios pies y maduraba. Tras regresar a México, Sofía comenzó su vida con una actitud más positiva. Una nueva pregunta surgió en su mente: ¿cómo conectar el corazón con su alma artística innata? Desde niña, Sofía amaba los colores y las formas, pasando horas dibujando, pero esa concentración a veces desencadenaba explosiones de ira que dificultaban sus relaciones. Solía encerrarse en su mundo y no aceptar las opiniones ajenas, pero el corazón que aprendió en México le mostró cómo convertir esa debilidad en fortaleza. Un día, en el club de cocina, Sofía y sus amigos estaban haciendo porrollitos de verano por Goicuan. La disposición de las verduras, el camarón y la carne de colores dentro de la delgada hoja de arroz era como pintar un lienzo: el verde de la lechuga, el naranja de la zanahoria, el rojo del camarón. La forma en que ordenaba estos ingredientes cambiaba completamente la apariencia del platillo. Sofía disfrutaba organizando creativamente, pero si fuera la Sofía de antes, habría insistido en que su forma era la única correcta sin ceder. Pero esta vez fue diferente. «Creo que si pongo la zanahoria aquí, el color será más vibrante. ¿Qué opinan?», preguntó pidiendo la opinión de sus amigas. Cuando María sugirió añadir un poco de cilantro, Sofía sintió alegremente. «Sí, es una gran idea. Hagamos una obra juntos respetando las opiniones de todos». Eso era el corazón, y lo que hizo que el alma artística de Sofía se sintiera completa. Los rollitos de verano terminados se veían frescos, hermosos, y recibieron elogios de todos. Además, Sofía se aventuró en el vaciado de vegetales. Tallar un pepino en forma de hoja o una zanahoria en flor era un trabajo minucioso que requería alta concentración, pero para Sofía eran momentos solo para ella. Su energía interior se convirtió en la fuente para crear hermosas obras. La maestra del club vio sus trabajos y la elogió. «Sofía, tu talento artístico es increíble, pero lo asombroso es que ya no te aíslas. Ahora puedes crear junto a tus amigos». Esas palabras conmovieron a Sofía. «No estoy sola. Gracias a ustedes puedo crear cosas mejores». En el momento en que se dio cuenta de esto, la cualidad de su niñez que le causaba tanta angustia, la tendencia a enojarse, se transformó en una parte de su talento artístico. Esa noche, escribiendo en su diario en la residencia, Sofía anotó: «Mi terquedad no es una debilidad. Gracias al corazón he podido convertirla en fuerza. De ahora en adelante, quiero crear obras que hagan sonreír a la gente, ya sean platillos o pinturas,
pero la base de mi expresión siempre debe ser un corazón dispuesto a ayudar y compartir con todos. Estaba segura de ello. La vida como estudiante de intercambio fue desafiante cada día, pero cada paso la hizo madurar y la llevó a una gran decisión para su futuro. Finalmente, en un día libre, el club de cocina tuvo la oportunidad de repartir los postres que habían preparado en un evento comunitario. Sofía estaba un poco nerviosa, pero ella misma entregó los buñuelos y cocadas que había moldeado y decorado a los asistentes. ¡Qué bonitos! Dan ganas de no comerlos, fue el comentario que escuchó. En ese instante, una luz cálida se extendió por su corazón. Su terquedad y pasión, que antes destruían amistades, ahora eran la fuerza que hacía sonreír a alguien. Esa noche, de vuelta en la residencia, Sofía abrió su diario mientras miraba por la ventana. Quiero conectar a la gente a través del arte y la gastronomía. Y quiero difundir el corazón mexicano por todo el mundo. Al escribir, recordó las palabras de su padre, Henrik: no te rindas, esfuérzate hasta el final. Esa promesa seguía siendo su motor. Finalmente, llegó el momento de pensar en el futuro. Al acercarse la graduación, Sofía decidió sin dudarlo: quiero estudiar seriamente cocina mexicana. Cuando dijo que quería inscribirse en una escuela culinaria, Karen se emocionó hasta temblar. ¿Te convertirás en chef? Henrik guardó silencio un momento, pero finalmente asintió con firmeza. Sofía, si ese es el camino que has elegido, te apoyaré incondicionalmente. Era la determinación de un padre que confía y está listo para que su hija enfrente el mundo como adulta. En la ceremonia de graduación, Sofía dio un discurso de agradecimiento a sus amigos en un español fluido. Compartió sinceramente que sin Elena no estaría allí hoy y que gracias al apoyo de sus compañeros de clase aprendió lo que era el verdadero corazón. Después de la ceremonia, María corrió hacia ella. «Sofía, ¿seremos amigas para siempre?». Sofía asintió con lágrimas en los ojos. El día de su regreso a Dinamarca, mientras veía el paisaje mexicano desvanecerse por la ventanilla del avión, Sofía se hizo una promesa: conectaría el mundo a través del arte y la gastronomía, llevando siempre el corazón en su alma. Su sueño era ser un puente entre Dinamarca y México, fusionando las técnicas culinarias mexicanas con su sensibilidad artística y transmitir el valor del corazón a todo el mundo. Esa determinación nunca vaciló. Sus padres, esperándola en el aeropuerto, tenían los ojos llorosos al verla regresar. «Bienvenida a casa, Sofía», la saludaron. Ella susurró desde el fondo de su corazón: «Gracias». El sueño de Sofía apenas comenzaba. La chica que solo sabía llorar y enojarse había encontrado su corazón y convertido su alma artística en fuerza. El camino de su madurez se preparaba para expandirse al vasto mundo, aceptar la diferencia, ayudarse mutuamente y avanzar juntos. Quizás esa era la fuerza de la cultura mexicana y el valor esencial que el mundo necesita. Esta vez, su regreso a Dinamarca fue completamente diferente. Sofía no volvió como una chica perdida, sino como una joven que había encontrado su propio camino. Su antigua habitación, un refugio donde se escondía, se había convertido en un laboratorio creativo. Las paredes estaban adornadas con bocetos de platillos que fusionaban lo mexicano y lo danés. Henrik y Karen observaban la transformación de su hija con asombro y alegría. Cada semana, Sofía entraba a la cocina y creaba nuevos menús para que ellos probaran. Hacía por smørrebrød, por sándwiches abiertos daneses, pero con relleno de cerdo estofado con especias mexicanas, o por frikadeler por rellenos de hierbas mexicanas, acompañados de una salsa de tamarindo en lugar de la crema tradicional. «¡Es increíble!», exclamó Henrik después de probar el smørrebrød por con relleno de cerdo estofado por primera vez. El sabor era familiar y a la vez completamente nuevo. Sofía sonrió radiante. «Solo quiero intentar conectar las dos cosas que amo». El corazón que aprendió en México no desapareció. Se había arraigado en cada fibra de su ser. Comenzó a ser voluntaria en un centro de apoyo a inmigrantes en Copenhague. Allí conoció a personas de diversas culturas y a menudo cocinaba platillos mexicanos para compartir. No lo hacía para alardear, sino para ver sonrisas y llevar alegría a otros, tal como la familia de María lo había hecho por ella. Pero el camino hacia su sueño no estaba lleno de rosas. Cuando Sofía decidió postularse a una prestigiosa academia culinaria en Copenhague, presentó su concepto de cocina fusión mexicano-danesa en la entrevista. Sin embargo, algunos jueces la miraron con desaprobación. «La comida mexicana debe ser mexicana y la danesa debe ser danesa», dijo un profesor fríamente.
Mezclarlo destruirá las raíces de ambas culturas. Esta crítica entristeció a Sofía, pero no se rindió. Recordó la promesa a su padre y respondió con cortesía pero con firmeza. Para mí, cocinar no es solo seguir una receta, es contar una historia. Y esta es mi historia, la de una chica danesa que encontró calidez y corazón en México. No quiero borrar mis raíces, sino construir un puente entre las dos culturas que amo. Su determinación en la mirada impresionó a la directora de la academia, quien había escuchado en silencio todo el tiempo. Finalmente, fue aceptada. La vida en la escuela de cocina era rigurosa y competitiva. Sofía tenía que dominar las técnicas avanzadas francesas mientras fortalecía sus bases culinarias escandinavas. Mientras muchos compañeros aspiraban a ser chefs en restaurantes con estrellas Michelin, Sofía se mantuvo firme en su camino. Dedicaba su tiempo libre a investigar la historia culinaria de ambas naciones, buscando puntos en común y diferencias para crear obras verdaderamente únicas. Un día, la academia organizó un concurso de cocina con el tema Patrimonio Cultural. La mayoría de los estudiantes optaron por platos tradicionales daneses, pero Sofía decidió arriesgarse. Creó un menú llamado Dos Orillas. Su plato principal fue bacalao del Mar del Norte, asado con técnica danesa para que la piel quedara crujiente, pero bañado en una salsa de pormole por rojo que ella misma había molido, servido con puré de papa mezclado con chile y una ensalada de manzana danesa y toronja. Cuando el jurado probó, hubo un silencio antes de que la directora hablara. Esto no es solo cocina fusión, es un diálogo entre dos culturas. Los sabores son complejos, armoniosos y lo más importante, es delicioso. Sofía ganó el concurso ese día. La victoria no fue solo un premio, sino la prueba de que su camino era viable. Su historia apareció en una revista culinaria local, comenzando a ser conocida como la joven chef que construía puentes entre Copenhague y Ciudad de México. Al graduarse, Sofía recibió varias ofertas de restaurantes prestigiosos, pero las rechazó todas. Usó sus ahorros y el dinero del premio para regresar a México una vez más, pero esta vez no como estudiante de intercambio, sino como buscadora de conocimiento. Viajó por diversas regiones de México para aprender sobre su diversa gastronomía. Fue a un pequeño pueblo en Chiapas para aprender sobre la comida de los pueblos indígenas, a Oaxaca para comprender la sutileza de la comida prehispánica y al sureste para sentir la riqueza de la cocina costera. A donde fuera, intercambiaba conocimientos, llevando técnicas de conservación escandinavas para compartir e impregnándose del corazón mexicano. El reencuentro con María y Elena estuvo lleno de lágrimas de felicidad. Sus amigas estaban inmensamente orgullosas de Sofía. «Lo lograste, Sofía. Llevaste nuestro corazón a compartir con el mundo», dijo María mientras abrazaba fuertemente a su amiga. 2 años después, en un rincón acogedor de Copenhague, se inauguró un restaurante. Frente a la entrada, un cartel de madera tallado rezaba: «Corazón interior». El local estaba decorado con sencillez, mezclando el diseño escandinavo con pequeños adornos de México. Los clientes llenaban las mesas, charlando alegremente. En la cocina abierta, Sofía, vestida con un impecable uniforme blanco de chef, estaba ocupada cocinando con una actitud serena y confiada. Henrik y Karen se sentaron en una mesa en el rincón, observando la escena con infinito orgullo. Henrik recordó el día en que fue a recoger a su hija al aeropuerto, el día en que casi no la reconoció. Ahora entendía que México no le había robado a su hija, sino que le había dado el regalo más preciado, el autodescubrimiento. El camarero llevó un plato a su mesa. Era el Dos Orillas, que Sofía había perfeccionado. Henrik probó un trozo de pescado. El sabor familiar del bacalao se fusionaba perfectamente con el aroma del pormole. De repente, Sofía salió de la cocina con una sonrisa y se dirigió directamente a la mesa de sus padres. «¿Qué les parece?» «¿Está perfecto?» «Es perfecto, hija», respondió Karen entre lágrimas. Sofía se inclinó para abrazar a su padre. «Gracias por creer siempre en mí». Henrik le dio unas palmaditas en la espalda. «Yo debo agradecerte a ti por enseñarme que el mundo es más vasto y hermoso de lo que jamás pensé». La chica que solía enojarse tanto se había convertido en una chef que conectaba corazones a través de la gastronomía y el corazón. El sueño de Sofía no terminaba en ese restaurante, sino que era el punto de partida de un nuevo viaje para seguir esparciendo amor, comprensión y armonía a través de cada plato, desde Dinamarca a México y desde México al mundo, sin cesar. Al regresar a Dinamarca, Sofía no lo hizo como una chica perdida,
sino como una joven mujer que había encontrado su propio camino. Su antigua habitación, un mundo privado para esconderse, se había convertido en un laboratorio de creatividad. Las paredes blancas estaban adornadas con bocetos de platos que fusionaban lo mexicano y lo danés. Henrik y Karen seguían los cambios de su hija con asombro y alegría. Cada semana Sofía cocinaba e inventaba nuevos menús para ellos. Ella hacía a veces smørrebrød, pero usando relleno de cerdo estofado con el sabor intenso de México, u veces frikadeller, veces rellenos de hierbas mexicanas con salsa de tamarindo. «Es fascinante», exclamó Henrik tras probar el veces smørrebrød, veces de cerdo estofado. El corazón que aprendió en México no se había ido, estaba profundamente arraigado en su vida. Comenzó a hacer voluntariado en un centro de ayuda a inmigrantes en Copenhague, donde cocinaba y compartía platos mexicanos para ver sonrisas y llevar alegría, tal como la familia de María lo había hecho por ella. Pero el camino hacia su sueño no fue fácil. Cuando decidió postularse a una academia culinaria, defendió su concepto fusionando culturas, pero algunos jueces criticaron su idea de mezclar las tradiciones. Sin embargo, ella no cedió. «Para mí cocinar es contar una historia, la historia de una danesa que encontró calidez en México. Quiero construir un puente», afirmó con convicción. Finalmente, fue admitida. En la academia, mientras otros soñaban con estrellas Michelin, Sofía se enfocó en la investigación histórica. En una competencia de cocina con el tema patrimonio cultural, presentó su plato 2 orillas, bacalao con pormole, papa con chile y ensalada cítrica. La directora declaró: «Es un diálogo entre 2 culturas y es delicioso». Sofía ganó. Tras graduarse, Sofía rechazó ofertas de restaurantes y regresó a México para aprender profundamente de cocineros locales desde Chiapas hasta Oaxaca. Compartía técnicas escandinavas e integraba el corazón mexicano. 2 años después, en Copenhague, su restaurante Corazón Interior prosperaba. Henrik probó el 2 orillas perfeccionado y al ver a su hija entendió: México le había dado un regalo. Sofía abrazó a su padre agradeciéndole su fe. La chica propensa a las rabietas se había convertido en una chef que conectaba corazones. Su sueño era ser el puente entre 2 mundos, difundiendo amor y entendimiento a través de cada plato.